Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Pública, conversaciones de actualidad. Esta va a ser una semana, ya ha sido un programa que va a estar radicado básicamente en temas ambientales. Ha sido una semana interesante porque esta semana, inicio de semana, o más bien el fin de semana pasado, el domingo, recibió un importante premio a nivel mundial, el de defensa de los derechos humanos de Nuremberg. Un destacado dirigente ambientalista, Rodrigo Mundaca, que ha defendido el agua como propiedad colectiva, como bien de uso público, en Petorca durante muchos años. También recibió un premio el presidente Piñera, algo más cuestionado en las redes, por el origen del premio, que viene de un think tank más bien de derecha que se llama Atlantic Council, y este premio se llamó Global Citizen, en el marco del cumplimiento del primer año de la firma y entrada en vigencia, vamos a ser precisos, de la firma del Acuerdo de Escazú sobre información ambiental, derecho a la información, derecho al acceso a la información ambiental y también de justicia ambiental. Para hablar de este y de otros temas en relación a los temas ambientales, hemos invitado a la presidenta del Comité Nacional. Ella es la periodista Jimena Salinas, del Comité Nacional, Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEF, que tiene más de 50 años de trabajo en Chile. Así que, sin más, conversemos con Jimena Salinas, periodista. ¿Cómo te va? Bienvenida. Bien, gracias. Feliz de estar acá. Qué bueno. Cuéntanos un poco, se cumplió un año de lo que es la firma del Acuerdo de Escazú, se llama Escazú por una ciudad en Costa Rica donde se terminó firmando. Fueron dos países los que lo impulsaron, Costa Rica y Chile. Sin embargo, Chile en el último minuto estaban todos listos para firmar y dijo, no, paren, corten, Chile no firma. Un bochornoso fiasco, ¿eh? Un fiasco. Cuéntanos, ¿tú estabas ahí? No, pero sí Andrea Sangüesa, que es la representante del público, en realidad, que fue parte también de todo el proceso del origen del Acuerdo de Escazú. Esto viene ya desde 2012 en adelante, tomando fuerza con los gobiernos, Bachelet, también Piñera primero Bachelet. Y principalmente era una gran apuesta. El Acuerdo del Tratado de Escazú es un gran trabajo de poder converger grandes temas que tienen que ver con Latinoamérica, sobre todo relacionado con la participación ciudadana, el acceso a la información y sobre todo el derecho a la justicia. Grandes ejes de este acuerdo, y que Chile, como tú mencionabas, con Costa Rica iban liderando en presidencia y copresidencia y iban generando un avance y compromisos con los demás países para que firmaran el 27 de septiembre del año pasado. 2018. Del 2018. Bueno, se cumplió un año de aquel momento. Esto fue bien anecdótico en el sentido de que habíamos varias organizaciones viendo qué pasaba con esta firma, y a las puertas, como en las puertas del horno, se quemó el pan, en el sentido de que ahí fue informada la delegación de que nuestro gobierno se bajaba de esta firma. Era importante generar ese hito. Era una gran señal de coherencia y también de un buen manejo de las políticas ambientales y derechos también humanos a nivel internacional, y quedó ahí en veremos con este acto de no firma. Y Chile había sido uno de los países que lo había estado impulsando, como bien decíamos, y de última hora, y se conoció más bien cuál es el argumento de Chile para retrotraer su firma. Principalmente los argumentos que se esgrimen tenían que ver con ciertos resguardos que en ese momento fueron relacionados con la soberanía, con los alcances y principalmente el estudio de mayores alcances de este acuerdo. No se dio mayor explicación, sencillamente se informó que no se iba a firmar. Y bueno, desde ese momento hasta ahora, las organizaciones que estuvimos siendo parte de este seguimiento de lo que pasaba con el acuerdo, emitimos cartas a la presidencia en 2 ocasiones, no tuvimos respuestas, pero la segunda carta fue principalmente una respuesta bien escueta de que teníamos la institucionalidad más o menos necesaria para abarcar lo que en el acuerdo se estaba estableciendo en estos 3 ejes principales, y que no se necesitaba nada más, y que además no se quería abrir ninguna brecha o alguna posibilidad de controversia.
con un país que en ese momento teníamos también justamente una controversia relacionada con la Haya, que era Bolivia. Entonces, no fueron precisos en ese momento, le quitaron piso a este acuerdo y yo creo, y lo hemos hablado mucho tiempo, de que pensaron que quizás no iba a tener tanta consecuencia y no se esperaban también la reacción de la sociedad civil en esto. Se armaron campañas inmediatas de firmas, llegaron a reunir más de 3.000 firmas, me parece, que se entregaron a la misma moneda, con la carta también acompañando el proceso y exigiendo también la firma de Escazú, esto el año pasado, el 2018, al mes de la no firma. Entonces, de ese tiempo hasta ahora, la situación es que hay 17 países que han firmado, 3 han ratificado y otros 3 países más están vías de ratificación y se necesitan 11 ratificaciones para que entre en vigencia. Para que entre en vigencia un año después de todo esto, de toda la ratificación de estos países. Entonces la campaña sigue, se persiste, se sigue generando todo un llamado a nivel internacional y nacional a que se firme este acuerdo. Es muy importante para Latinoamérica porque este es un acuerdo que es pionero en lo que es vincular los derechos humanos y también el medio ambiente, sobre todo para resguardar un ambiente sano. Tenemos derecho a aquello. Y hay una serie de alcances que tienen que ver con la vulneración o de evitar que justamente la ciudadanía se vea vulnerada en ciertos temas relacionados con medio ambiente principalmente, que se vea, no sé, mermado de alguna forma. Y este acuerdo va justamente respaldando un proceso de gobernanza también interna de nuestro país que sería muy, muy bello, realmente muy potente que se asentara. Te pediría si tenemos unos minutos para entrar un poquito en el acuerdo, para explicarlo un poco más. El acuerdo habla de 3 ejes fundamentales, 3 ejes estratégicos, que son acceso a la información, participación pública en las decisiones respecto a temáticas ambientales y finalmente acceso a la justicia. Es decir, que la ciudadanía, primero, esté informada, que pueda participar de los procesos que tengan algún tipo de impacto ambiental sobre su territorio y finalmente si es que se viera vulnerado alguno de los derechos ciudadanos por alguna acción ambiental pueda tener acceso a la justicia y pareciera ser que Chile cumple los 3 aspectos, a veces malamente, a veces de mejor manera, porque efectivamente existiría leyes de acceso a la información pública. ¿Qué opinión tienes tú? ¿Que todavía Chile está débil frente al acuerdo de Escazú? ¿En qué cosas, por ejemplo? Porque principalmente estos 3 líneas que tú mencionas, si bien se están establecidas en algunos aspectos, en el proceso de la reforma del CIA, por ejemplo, se habló de la importancia del acceso a la información. Y se dio un pie, y el gobierno también se dio en ese momento, se comprometió también a dar una revisión en torno al tema de la transparencia y el acceso a la información oportuna y de acceso amplio a la ciudadanía ante cualquier tema de proyectos o de temas de incorporación de algún tipo de proyectos de inversión, etcétera, económico y también extractivo, por decirlo de una manera. La ciudadanía ahí, eso todavía está incluso en reforma, ¿no? Ni siquiera se ha sancionado. Tenemos leyes que van por la transparencia, pero no es lo que busca este tratado. Este tratado es más vinculante. Este gobierno, al firmar este tratado, se compromete a nivel internacional a cumplir todos estos parámetros, a bajarlo a su normativa nacional, a aplicarlo en sus planes. Esto también está muy en la línea de la Agenda 2030, está muy en la línea de los ODS y de principalmente el Acuerdo de París, que también resguarda a las poblaciones humanas que estén vulnerables al cambio climático y que obviamente pueda atentarse con cualquier tipo de incidencia de algún tipo de proyecto o de algún tipo de acción de ámbito de proyectos de inversión, por ejemplo, que sean extractivistas, que también generen algún daño al medio ambiente en relación a una población que esté circundante. Entonces, lo principal acá es saber que este acuerdo sería vinculante. O estaría como obligando de todas maneras a nuestro gobierno a cumplir ciertas normas o ciertos acuerdos establecidos en cada uno de estos ejes. Y eso hace también todo un movimiento y una transformación en nuestra normativa interna y en lo que estamos nosotros
diciendo, o bueno, el gobierno lo que dice, que nuestra normativa es suficiente. Claramente no es suficiente, por algo existe la cantidad de defensores ambientales que ya han sido asesinados a nivel latinoamericano, y esto también se baja a nuestra realidad chilena. Esos son unos puntos, porque voy a leerlo, está en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que usted puede encontrar ingresando a la CEPAL, porque la Secretaría Técnica, no sé si el nombre exacto, la Secretaría Técnica de este acuerdo, una vez que entre en vigencia, va a ser un órgano de Naciones Unidas, que es la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y entonces dice que en el artículo 9 dice: defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Cada parte garantizará, es decir, cada Estado garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenaza, restricciones e inseguridad. La verdad es que este es un tema que en América Latina ha ido cobrando fuerza, porque hay muchos defensores ambientales asesinados o muertos en circunstancias muy extrañas, ¿no? Sí, de todas maneras. Y en nuestro país también no estamos fuera de aquello. En el último informe del INDH, el Instituto, se da cuenta justamente el porcentaje de ciertos suicidios que no se tiene claridad realmente de lo que pasa. Con respecto a eso, Macarena Valdés es uno de los grandes temas, o sea, grandes casos chilenos que realmente dan cuenta de aquello. Y a nivel internacional, Berta Cáceres también. Y lo curioso también, ligado a mujeres que son defensoras. Entonces, aparte de lo que tú mencionas, yo quería hacer hincapié en la cantidad de material bien didáctico que dentro de la campaña del Acuerdo de Escazú se ha hecho por parte de FIMA y también de las organizaciones que están siendo promotoras del conocimiento que se tiene que tener de este acuerdo, para poder exigir a las autoridades que presionen desde nuestras mismas bases para que se firme. Y aquí se ve y se explica claramente a qué se refiere con el acceso a la información, la generación y divulgación oportuna, veraz, participación pública y el acceso a la justicia, que tiene que ver directamente con lo que tú mencionas. ¿Cómo se facilita este acceso? Todas estas son responsabilidades del Estado. ¿Y tú que estás en el día a día conversando con dirigentes ambientalistas, dirigentes de defensa? Nombrábamos al principio que, por ejemplo, Rodrigo Mundaca, de Modatima, de Petorca, acaba de recibir un premio en Alemania por su defensa junto a su organización del derecho al agua. ¿Tú sientes que en la dirigencia hay un grado de temor? Por ejemplo, en las circunstancias que estamos viviendo. De todas maneras, y esto por años. Es como sabido dentro de todos los defensores ambientales que tiene nuestro país. Cada proyecto de inversión, sin ir más lejos, aquí Alto Maipo, en nuestra cuenca del Maipo, sabemos claramente que hay muchas organizaciones, por una parte, que están defendiendo el río y la cuenca, pero también hay líderes ambientales que están muy en su suerte y que justamente se resguardan por el soporte que le pueda dar la organización o los movimientos que los acompañan, pero no tienen un resguardo real hacia ellos en términos de sus derechos y principalmente de esta sensación en la que se ven con respecto al miedo, con respecto a persecuciones, a hostigamientos, que no siempre se están dando a conocer y que no se validan 100% ante como una causa jurídica. Entonces, principalmente hay un tema de tener como un amedrentamiento soterrado, no muy abierto, y también el desconocimiento que tienen los mismos líderes ambientales de que pueden perfectamente tener una herramienta de resguardo. El Acuerdo de Escazú iría en su directa defensa, porque eso es una vulneración de sus derechos. Yo te podría preguntar la percepción de la dirigencia ambiental en Chile. Probablemente la conozcan mejor, pero puede ser en América Latina, pero en Chile me gustaría verlo. Respecto a este tipo de amedrentamiento, porque uno podría decir, haciendo un parangón, que durante la dictadura el amedrentamiento venía de parte de agentes del Estado. Agentes encubiertos que operaban con grupos paramilitares, que en general eran militares de oficio en el día, y en la noche actuaban entre gallos y medianoche en grupos paramilitares o directamente para alguna agencia, como era la CNI en su momento, deteniendo opositores políticos de todo cuño. Fueran ambientalistas, dirigentes sindicales, políticos, mapuches, lo que fuera. Y hoy día, ¿quién? En democracia, que se supone que estos grupos operativos
o de militares en ejercicio ya no existen, que se supone que ni carabineros, que son las fuerzas que tienen capacidad, ¿cómo decirlo?, capacidad de fuego, ¿no?, capacidad de violencia, validado por la Constitución, como el Ejército, no sé, las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigación. Si no son ellos, si descartamos de plano, ¿quién podría estar interesado, a tu juicio? Qué buena pregunta. En asesinar a los Esa es una muy buena dirigentes, pregunta en términos generales, porque para nosotros es más fácil decir que esas cosas abiertamente pasan en otros países. Ejemplo como Colombia, la cantidad de asesinatos que hay son sumamente, mucho más en magnitud más grandes que nosotros, pero ahí se asocia directamente un cuerpo paramilitar de las mismas empresas, se sabe que son personas contratadas, que están con ese rol para resguardar los intereses de las empresas que se están instalando en cualquier lugar, hidroeléctrica, lo que sea. Aquí en Chile no es tan abierto, no se puede decir tan así con certeza de dónde y quiénes son, pero sí hay hostigamiento. Y sí hay persecución, y sí hay una sensación de inseguridad. ¿Amenazas de muerte? Han habido amenazas de muerte, anónimas. Entonces, esto soterrado, yo no me atrevería a decir sí, son todas las empresas que están ahí con esta patita, porque es muy irresponsable también declararlo de esa manera, sin tener pruebas tan así concretas. Sé que hay, pero no las conozco en detalle. Yo en forma particular, pero sí sé que el hostigamiento existe, que han habido desde hace años amenazas de muerte. ¿Para qué hablar? Sobre todo con los defensores mapuches en el sur, que se mezcla todo este otro tema de la ley antiterrorista y se genera como la validación y la normalización de que exista un cuerpo militar prácticamente puesto ahí en los territorios que controla la situación. Entonces, para el común de la gente, ve toda esta situación y la empieza a segmentar y la sitúa, ya, eso pasa solamente con los mapuches y en el sur porque está atentando contra la propiedad privada. Bueno, pero ¿qué pasa en el norte? ¿Qué pasa principalmente, no sé, en este momento en Salar de Atacama, con todas las prospecciones que se están haciendo por el litio? Toda la gente que en estos momentos se ve afectada también por cualquier proyecto de inversión en términos de hidroeléctrica, que atenta principalmente con su forma de vida. No tienen un resguardo real, tienen que entrar en la judicialización de las causas. Y las personas que son persistentes no están resguardadas, no están protegidas. Entonces, esa normativa no existe en nuestro país. No pueden decir que están cubiertos sus derechos, sobre todo porque son líderes ambientales, como figura. Entonces, yo no te podría decir si existe un brazo armado directamente relacionado con esto o que las empresas contratan. Bueno, yo sí lo voy a decir. Yo en ese sentido sé que voy a citar puede un pasar. ejemplo. Voy a citar un ejemplo porque sí lo he leído, y lo he leído de los dirigentes, y yo lo he leído en reportajes, se puede rastrear fácilmente, como siempre decimos. Esto ya parece que fuera un auspiciador nuestro, Google. Google lo dice, Google lo sabe. Si Google lo dice, todo. Puede ser verdad. La conciencia de la humanidad. Las empresas de seguridad en las zonas forestales han tenido acusaciones varias veces de haber provocado ellos mismos atentados, quemas de camiones, para luego ir a hablar con la gerente de la forestal y decirles, ve que necesita seguridad, nosotros se la ofrecemos, contrátenos a nosotros y va a haber seguridad. Y eso se ha dado varias veces. Ahora, los dirigentes van un poco más allá y dicen, mira, también los acusamos a ellos de ser varios de los causantes de los atentados contra las propias comunidades. Vamos a saber. Ahora, ¿por qué las forestales? Y te voy a llevar a otro tema que pega así como casi directo en Escazú, que tiene que ver con el agua en Chile. Hoy día debe ser una de las temáticas más predominantes de las luchas ambientales, la defensa del agua. En el norte por la minería de extractivistas, en la zona central por todo lo que tiene que ver con la agroindustria gigantesca, como los productores de palta, las vitivinícolas. Hemos tenido aquí a varios dirigentes entrevistados. Hace una semana detuvieron a Felisa Garay, que también fue una entrevistada nuestra, ahí en La Ligua y en Puyalli, defendiendo el derecho al agua a las comunidades de pequeños campesinos. Y el tercer gran consumidor de agua es la empresa forestal en la zona sur. Y las hidroeléctricas. Y ahí las aguantamos todas. Con todas estas dificultades que tiene Chile respecto a estas temáticas, con la no firma de Escazú,
con todas estas denuncias internacionales y nacionales, ¿cómo vamos a llegar a la COP25 que hacemos aquí en Chile, además, en un par de meses más? Es que esa es la pregunta que uno se hace cuando de partida no se firma Escazú. Y también uno dice, chuta, se entera también el año pasado que somos anfitriones de la COP25 de cambio climático, y con mayor razón dijimos esto es totalmente incoherente en términos de las políticas que nuestro país tiene en relación y en temas medioambientales. O sea, estamos recibiendo una COP que tiene que ver directamente con el cumplimiento del Acuerdo de París y que tiene que ver directamente con cómo ahí se establece la protección justamente de derechos que pueden ser fácilmente vulnerados, sobre todo relacionados con las condiciones climáticas que se están viviendo, con el tema del acceso al agua, y ahí se va justamente quedando en evidencia que son temas que nuestro país le hace el quite. Y que quedan los grandes anuncios, se quedan las grandes, hay que decirlo, es como un show, esto así de nosotros somos capaces de recibir a la COP, estamos generando totalmente todas las condiciones para aquello, pero cuando vamos al fondo del asunto y vemos la responsabilidad que se tiene con las políticas internas, es totalmente incoherente. No puede ser que todavía sigamos con el agua privatizada, que no se tenga ninguna salida a aquello, que no se cuestione una asamblea constituyente y que se genere también un cambio de constitución. O sea, sin tener esos cambios, es casi la tarea cada vez más engorrosa de poder generar estos otros cambios relacionados con los códigos de agua, con el tema del acceso. Porque decimos que evidentemente es el derecho fundamental y todos deberíamos tener acceso al agua de una manera que quizás deberíamos pensarla, porque las condiciones son distintas a otros países, pero no se conversa en esa lógica. Lo que te iba a puntualizar es que quizás esto es un argumento que escuché por ahí, que esta es una práctica de todos los estados. Porque, o sea, para excusar quizás al Estado chileno que hace exactamente lo mismo, que firma documentos, que firma declaraciones internacionales. Tenemos casi una cantidad claro, que de acuerdos firma lo que le pongan en la mesa, sí, pero luego no desarrolla políticas internas para lograr el cumplimiento. Y lo que dicen algunos dirigentes mundiales de las temáticas ambientales, que por ejemplo la misma COP24, realizada en Polonia, si uno revisa todos los acuerdos y los gobiernos se tomaron de las manos y decían que ahora sí lo vamos a hacer y vamos a reducir las emisiones de carbono y no sé, resulta que pasado un año no se ha cumplido nada. Entonces, y quedaron pendientes. Queda todo pendiente, eso que es mucho discurso, mucha declaración, mucha firma, mucha fotografía, mucho lobby, y luego llegamos a nuestros países y seguimos como si nada. Por eso surgió una Greta, por decirlo de una manera. Por decirlo de alguna manera. Porque al final y al cabo ya se pierde la credibilidad a ese modo de negociación. O sea, ya hay muchas organizaciones y muchas personas líderes ambientales que no tienen fe ni confianza en las negociaciones de una instancia como esta. Se habla principalmente de que es el momento de llegar a los acuerdos. No, estos acuerdos se tomaron ahora con el secretario general de las Naciones Unidas, que hace el llamado urgente a las naciones a que tomen medidas mucho más ambiciosas, de que es sumamente importante que realmente restrinjan sus, ¿cómo se llama? Bueno, no que restrinjan, sino que principalmente se enfoquen en descarbonizar el sistema. Entonces, tú dices, o al final cuando tú evalúas todos estos discursos, dices, bueno, en el fondo, ¿qué es lo concreto? Tú estás viendo cómo los tiempos que se toman con el plan de descarbonización, al 2050, cambiar la matriz energética, en fin, y tú dices, bueno, están ganando tiempo, siguen ganando tiempo porque están resguardando otras cosas, no el interés o los bienes públicos reales de la ciudadanía, que tienen que ver directamente con su acceso a temas básicos, que tienen que ver justamente con el agua, con un ambiente sano, que tienen que ver con sus derechos puntuales relacionados con eso. Y ante eso, ¿qué plantea el ambientalismo hoy día, el ambientalismo del siglo XXI? En estos momentos está el activismo, por eso digo que surge una Greta, un activismo informado, fundamentado, que genere presión a las autoridades, que genere presión con las nuevas tecnologías también, de todo lo que sugiere el tema de las redes sociales, los videos, las viralizaciones, en fin. Es la única forma que en estos momentos la gente, la población, ciudadanía, pueblo, como queramos llamarlo, puede generar esta presión a los que están tomando decisiones. Y esa presión se da desde dentro, en un país, y también desde afuera. Porque en estos momentos también hay presiones desde afuera. Ese es un camino.
Y el otro camino es el persistente y permanente para todas las organizaciones, que es muy desgastante porque hay un gran traspié, que es el tema del financiamiento, que es el tema del mantenerse en la causa, y que muchos lo vivimos. Y en ese sentido es ser mucho más quisquillosos, por decirlo de una manera, más estratégicos, más generar un poco más un movimiento mucho más amplio. Al final no tienes por qué estar solo, las organizaciones no tienen que estar viéndose solas, sino que son las alianzas, son los movimientos los que empiezan a generar la presión para el cambio. Y llegamos a la visión del cambio de sistema, porque en el fondo el gran causante de todo esto ¿Un modelo? es el modelo. Y cuando tú dices y cuestionas el modelo, estás cuestionando todas las formas de gobernanza que tienen los países en estos momentos, lo que están validando, sus sistemas, sus resguardos, sus formas de llevar sus presupuestos internos, en fin. Entonces, esa conversación queda en otra esfera, no del ciudadano que el día a día ve de qué manera puede hacer un aporte a esto. Hablamos de, ya, disminuye el consumo, sé más consciente, genera tu propia huerta. Hablamos de la microacción. Pero por otro lado, tienes que llegar a entender por qué queremos que se genere mayor educación ambiental en torno a esa microacción, para ir validando un cambio de sistema, porque en el fondo tú vas generando la conciencia, desde las pequeñas generaciones hasta las más grandes, que ya nos vemos comprometidos con el sistema. Y no comprometidos con cómo funciona, sino que porque estamos capturados. Yo creo que los pueblos indígenas también, para el último minuto, han hecho un aporte importante porque han planteado en América Latina, sobre todo, el cambio de la mentalidad de pasar de un cambio de modelo económico, del que estamos hablando, a un modelo de vida distinto. Sí, es un cambio de paradigma, es un cambio de cosmovisión de las cosas. Y esos términos todavía no son tan socializados. De uso corriente. No, porque estamos generando no solamente el cuestionamiento del aquí y ahora, hay que actuar ahora, estamos en emergencia climática ahora, tenemos que hacer los cambios ahora, y ahí tú ves todas las acciones en público y vamos generando todas estas presiones, qué acuerdo de Escazú, qué descarbonización, que seamos mucho más ambiciosos. Y es una esfera de influencia, pero también nos queda el generar la consecuencia a nivel personal, nuestra propia huella. El cómo nosotros vamos generando también ese cambio, vamos generando este cambio de cosmovisión, de cómo hago coherente mi propia vida en relación a lo que estoy haciendo con estos espacios comunes. Entonces, y estos espacios comunes que tienen un bien común al final, buscan ese bien común. Que ahí uno puede empezar a hablar también de cómo uno se cuestiona el fundamento de las políticas públicas, el fundamento de la visión que se tiene del hacer gobierno en torno a los mismos parámetros de siempre de un sistema que te mantiene perpetuado. De privilegios. De privilegios. ¿No? Justamente es eso. De algunos pocos. Y los que están en esa situación es difícil que salgan de su estado de confort. Entonces, tienes que generarles molestia, por decirlo de una manera. Entonces, sí van las marchas, sí van las acciones que irrumpen de vez en cuando. Jimena Salinas, directora del Comité Nacional del Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora, periodista, además educadora ambiental de muchos años. Te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Siempre nos falta tiempo. Siempre falta tiempo y muchas cosas que precisar. pero es importante que se sumen a la campaña, que se informen de qué se trata, que firmen también por el acuerdo de Escazú y que en conjunto también vayan siendo partícipes de todas las acciones que se están haciendo a nivel ciudadano. Ya fueron las marchas, se nos viene la COP y van a haber también más acciones y diálogos también que se pueden ir generando para crear conciencia. Te queremos agradecer y queremos agradecer a ustedes también. Vamos a una pausa y regresamos siempre con el apoyo de la Fundación Instituto de Estudios Laborales, fundacionfielchile.cl. Ahí pueden encontrar sus trabajos y sus estudios. Muchas gracias, vamos y regresamos.